En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Nuevamente desde aquí, desde el Redil, estamos emitiendo este especial de esta semana, que es Semana Santa. Recordemos que tenemos una programación especial el día jueves, el día viernes y el sábado de nuestra vigilia de resurrección, nuestra vigilia de Semana Santa desde las 5 de la tarde, hora Colombia, hasta la medianoche. Ese día, pues por lo tanto, no vamos a tener reunión raíces en nuestras sedes digitales, sino que estaremos virtualmente el 100% del tiempo desde nuestros hogares, allí conectados con esta vigilia mundial. El de ayer comenzamos hablando, la palabra de Dios, por medio de Pablo, nos habla acerca de la resurrección. Fundamental la resurrección. Pero sigamos con lo que Pablo ahí nos comparte en 1 Corintios 15, y recordemos aquí lo que nos dice el versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es mi fe. Es todo en vano. Y si vana es mi fe, entonces vano es mi temor de Dios. Vamos a ver que a eso nos lleva este pasaje. Entonces, ¿por qué vivir con temor de Dios? Igualmente, nosotros encontramos que, pues, si no hay resurrección, pues tampoco hay sabiduría. Proverbios 1:7 dice, y aquí pues Salomón nos comparte, algo que él oyó de su papá, de David. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, si no hay resurrección, pues ahí como que todo pierde sentido. Toda la palabra de Dios pierde sentido. Porque entonces en Cristo no se cumpliría toda la ley y los profetas. Entonces, pues nada, nos quedamos con nada. Pero, ¿para qué entonces el temor de Dios? Y si no hay temor de Dios, no hay sabiduría. Es imposible. Además, ¿para qué? ¿Para qué ser sabio? Más bien vivamos neciamente, porque no hay resurrección de los muertos. Porque entonces para usted y para mí no hay resurrección. Entonces, como dice aquí Pablo en el versículo 32, dice de aquí de este pasaje, de 1 Corintios 15. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Por aquí, pues Pablo se está refiriendo a aquellas fieras que representan pues, los rostros y las palabras de hombres, como decía aquel profeta, con rostro fiero. Sí, que atacan como fieras, que se oponen como fieras a todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios. Bueno, hoy en día estamos viendo, sí, cierto tipo de fiereza, pero acompañada de mucha manipulación, de mucha desinformación. Entonces, ¿qué es lo que vemos? De que de una manera muy elegante y con buenas maneras, hoy en día, pero no hay que olvidar que ni siquiera en el fondo son fieras, es que son fieras que se oponen totalmente a lo establecido por Dios y su palabra. Y todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios. Pues tan solo basta como cada vez más y más está siendo aceptado, no solamente desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista legal, desde el punto de vista judicial, todo aquello que va contra la vida, todo aquello que atenta contra la vida, claro, de una manera bastante contradictoria. Hoy en día estamos viendo cómo se atenta contra la vida, o sea, cómo los padres ahora tienen licencia para atentar contra la vida de aquellos hijos, niños, que están en el vientre de su madre.
Pero también vemos hoy en día cómo aquellos hijos hoy, pues, atentan contra sus padres también cuando llegan a cierta edad. Y vamos a ver que allá vamos a llegar también, donde vamos a tener no solamente una eutanasia, hay otros términos que tienen que ver con muerte asistida, significa algo distinto, muy parecido, donde dependa no solamente de la voluntad, como quien dice, de la persona, del papá en este caso, sino de la voluntad de los hijos. Vean qué interesante, con licencia para que los padres le quiten la vida a sus hijos y con licencia para que los hijos igualmente hagan lo propio con sus padres. Y todo esto atenta contra lo que dice la palabra de Dios. Pero todo lo que dice la palabra de Dios, absolutamente todo, frente a lo que es el amarle a Él, el amar al prójimo, el vivir con temor de Dios. ¿Qué vamos a vivir de esa manera? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice, entonces, ¿de qué me aprovecha? Si Él no era resucitado, ¿de qué me aprovecha? Batallar contra las fieras. Mire lo que dice aquí, si los muertos no resucitan, comamos y vamos porque mañana moriremos. Moriremos y punto. Eso es lo que quiere decir. Moriremos y de ahí no pasa nada. Vamos a morir y hasta ahí llegamos, pues, a nuestro fin. De ahí para arriba o de allí para adelante, nada. No va a pasar nada. Bueno, no sé cómo se lo explican a aquellos que simplemente creen que con la muerte hasta ahí llega uno. No sé cómo se lo explican. Hay muchas cosas que hay que meterle simplemente un sentido común. Más allá de lo, inclusive, pues, filosófico o lo que llaman, bueno, o incluso de lo teleológico o de lo que ustedes quieran. De lo que ustedes quieran, digamos, el filtro que le quieran poner. Porque mañana moriremos. ¿Qué quiere decir esto? Si no hay resurrección para mí, es porque Cristo además resucitó. Bueno, eso ya lo vimos ayer. Pero si no hay resurrección para mí, y si no hay resurrección de los muertos, entonces, ¿de qué me aprovecha? Entonces yo no tengo a alguien a quien responder por lo que yo hice aquí en esta tierra. Eso es lo que quiere decir Pablo. Por eso Pablo una y otra vez insiste, volviendo un poco atrás, insiste, perseveren en lo que ustedes han oído, perseveren en las buenas nuevas del Señor, perseveren en todo ello. Es importante, es fundamental. Y vivan por medio de la gracia del Señor y esfuércense en todo ello. Es que yo he trabajado más que cualquiera, pero no he sido yo, dice, sino ha sido la gracia de Dios sobre mí. Entonces, si Cristo no ha resucitado, porque eso es lo que estamos haciendo de memoria esta semana, independiente del día en el cual pues lo ubicamos, que seguramente es el domingo. Entonces, no tengo a quién rendir cuentas. No tengo a quién responder. Por lo tanto, entonces, ¿para qué ir con el temor de Dios aquí? Entonces, matémonos los unos a los otros, envidiámonos los unos a los otros. Sigamos haciendo, bueno, eso es lo que el hombre está haciendo hoy en día, pero en cuanto a nosotros concierne, vivamos entonces como la gente del mundo vive. Sigamos destruyendo familias, sigamos atentando contra todo aquello que tiene que ver con lo maravilloso que es la palabra de Dios. Entonces dice, no, pues entonces comamos y bebamos, porque mañana vamos a morir. Entonces no importa si me muero mañana o me muero dentro de 100 años. Es lo que dice Pablo. Mañana moriremos. Y Pablo concluye en el versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Por eso, si Cristo no hubiera resucitado, vana es mi fe. Pero como Él resucitó, mi fe no es vana. Y por lo tanto, mi trabajo aquí en el Señor no es en vano. La resurrección implica
Claro, vida eterna para mí. Vida abundante desde hoy mismo. La resurrección implica, sí, vivir, perseverar en la gracia del Señor. La resurrección implica el trabajar, pero no yo, sino la gracia de Dios que obra en mí. Pero igualmente la resurrección implica vivir con el temor de Dios y creciendo siempre. Eso implica la resurrección. Por lo tanto, como amado de Dios, estar firme y constante. Mi trabajo aquí, su trabajo aquí en esta tierra, no es en vano. ¿Para quiénes? Los que están firmes y constantes. Vamos a orar. Señor, desde aquí, de este lugar, Dios, nos acercamos a ti. Dándote gracias, oh Dios, porque mi vida no es en vano. No, no lo es. Porque mi vida aquí tiene sentido. ¿Qué tan grave es esto? Si no hay resurrección, entonces no solamente vana es mi fe, vana es mi vida. ¿Para qué vivir con el temor de Dios? ¿Para qué tomar decisiones sabias? Es que sin temor de Dios, entonces no hay sabiduría tampoco. Y si no hay sabiduría, hay necedad. ¿Pero qué importa? Seamos necios entonces. Comamos y vamos, que yo mañana muero, y el mañana puede ser en este instante, o el mañana puede ser dentro de 100 años. No hay diferencia alguna. No hay diferencia. No importa que yo destruya, no importa que yo injurie, no importa que yo envidiando, no importa que yo iba haciendo daño, no importa que yo iba señalando, no importa que yo iba insultando. No importa entonces mi gritería, mi atropello, nada importaría. No importa mi odio, no importa el engaño, porque yo mañana voy a morir. ¿Y qué pasará con todo aquello que yo hice? Lo cual se escapó de la justicia humana, porque la mayoría de los comportamientos se escapan de la justicia humana. Pero Dios, la resurrección implica que yo voy a ti. Así como tú ascendiste al Padre, yo voy a ti, Señor. Y mi trabajo aquí no es en vano, para aquel que esté firme, para aquel que es constante y para aquel que persevera. Dios trabajando, pero sabiendo que es la gracia, es tu gracia sobre mi vida. Y por eso, Dios, yo me acerco a ti como amado, como decía Pablo, amados. Como tu amado Dios, tu amado soy yo, Señor. Y ahora, que la bendición de nuestro Señor Jesucristo, de aquel en quien usted experimentará muerte para resurrección de vida, la bendición de aquel ante quien usted irá y se presentará, los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y a todos aquellos que transmiten este programa día a día con Mundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, y Puerto Noticias en Hilo, Perú, Guayú Estéreo en la bella Guajira colombiana, Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Que tengan un feliz día. Y desde aquí, desde el Redil, si este programa ha sido bendición para usted, regálenos un me gusta ahí en su dispositivo, comparta este programa con otros, por favor. Mañana nos vemos nuevamente aquí en Teoterapia y Meditación. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro.